Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 6 de junio. El devocional de hoy se titula El matrimonio es una unión. Y el pasaje que vamos a leer es Mateo 19:6. Y dice así: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, muy bien, aquí el Señor nos está dando una de las reglas más importantes en la vida de un matrimonio. Esto que el Señor dice, lo dice en el contexto en el que unos fariseos fueron a preguntarle si era posible, si era lícito que el varón le dé una carta de repudio a su mujer por cualquier causa. La idea de ellos era esto de: ¿podemos dejar a nuestras mujeres para unirnos a otras mujeres? ¿Tenemos el derecho de hacerlo? Si en algo nuestras mujeres fallan, ¿podemos, no, divorciarnos de ellas, abandonarlas, dejarlas y hacer nuestra vida con otra? ¿Es lícito esto? ¿Se puede? Ellos sabían que Jesús no les iba a dar carta libre en esto, ¿sí? Y ellos tenían preparada una respuesta. La idea de esta conversación es en realidad que Jesús se equivoque en lo que va a decir para que ellos tuvieran algún tipo de causa por la que acusarlo. O sea, no están preocupados por el matrimonio, sino están queriendo tentar a Jesús para hacerle caer. Pero a pesar de esto, la pregunta nos sirve. Y le sirve al Señor para decir cuál es la regla fundamental del matrimonio y cuál es el propósito central del matrimonio. Y lo dice de esta manera, ¿no? Él les respondió: ¿no habéis leído que en el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos personas, sino son una sola. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la regla. Dios unió al matrimonio. Y esto que Dios hizo tan bueno y tan perfecto y que cumple tan bien su propósito, que es esto de reflejar a Dios, no debiéramos destruirlo. Pero bueno, antes de seguir reflexionando sobre el tema, vamos a leer a MacArthur. Ustedes saben que nos están guiando las lecturas diarias de John MacArthur y por eso vamos a la lectura, ¿no? Y vamos a tomar algunas ideas de lo que dice aquí. Dice: cada matrimonio es consumado en un sentido terrenal mediante un proceso físico. Cuando dice los dos serán una sola carne, se refiere a la unión sexual del matrimonio. Los hijos concebidos por esa unión literalmente se harán cargo del patrón genético de las dos personas, porque ambas personas se han convertido en una sola. Ahora, el matrimonio también implica una unión espiritual, no es solo una unión física. Alguna vez hemos dicho que nosotros, cuando nos casamos, nos unimos en todas las áreas del ser, ¿sí? En el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Y esto es algo esencial que debemos entender. Cuando nos casamos, comprometemos toda nuestra vida en esa empresa. El Señor aquí en Mateo 19:6, que acabamos de leer, lo aclara. Dice: esto es una unión de Dios. Dios está presente en la vida de un matrimonio. Y también hay una unión de almas, ¿sí? El matrimonio es la unión de dos almas. Y la unidad matrimonial enlaza todos los aspectos de la vida. Nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras personalidades, nuestros deseos, nuestros objetivos en la vida. ¿Está bien? Todo esto está indisolublemente ligado, dice MacArthur. Cuando un matrimonio comienza su vida matrimonial, tiene que unificarse en todas las cosas. Los problemas aparecen cuando nosotros queremos vivir vidas separadas.
estando unidos, porque esto genera dolor, esto genera heridas, ¿sí? Genera heridas. No importa que nosotros creamos que podemos hacer matrimonio, pero con otras reglas, porque el ser humano en su omnipotencia ha pensado que puede cambiar lo que Dios ha hecho de manera perfecta. No nos gusta de alguna forma esto de la unidad total de la vida y queremos seguir viviendo nuestra vida de soltería estando casados. Entonces, claro, terminamos rompiendo mucho en el camino, especialmente a la persona con la que nos casamos. Cuando vos actúas de manera egoísta en una relación matrimonial, vas a generar heridas y heridas profundas. ¿Por qué? Porque estás unido al otro. Entonces, tus malas decisiones lo van a afectar o la van a afectar. ¿Está bien, no? Todos los aspectos de la vida son compartidos en la relación matrimonial. El trabajo, el ocio, la adoración a Dios, ¿sí? Todo. Así es como Dios diseñó que el matrimonio debe ser. Naturalmente, entonces, Dios diseñó el matrimonio como una unión permanente, ininterrumpida y sin corrupción. Las Escrituras dicen esto. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Esto lo dice Malaquías 2:16. El repudio es el divorcio. Pero no es solo el divorcio porque de alguna forma hay algo que nos impide seguir juntos, sino tiene esta idea de que yo ya no tengo ganas de ser el esposo de esta mujer. Porque esto, hermanos, era una práctica de los hombres. Cuando el varón se cansaba de la esposa que tenía, sentía que era momento de cambiar y que había que elegir a otra. Y entonces repudiaba a la mujer y la mujer quedaba avergonzada. Era una vergüenza que tu esposo te repudie. ¿Cómo quedaba frente a la sociedad? Y por otro lado, ¿cómo ibas a conseguir un nuevo esposo? Porque todo matrimonio que quería comenzar con el pie derecho, como se dice, esperaba arrancar de cero. Entonces una mujer repudiada que ya tenía una historia y que por alguna razón se suponía la habían repudiado, tenía muy poca probabilidad de rehacer su vida. Esto destruía personas. Sin embargo, ellos se habían insensibilizado y no les importaba. Entonces Dios dice, yo aborrezco esto. Todo aquel que haga este tipo de cosas, que ame este tipo de prácticas, ¿está bien, no? Está en oposición a mi voluntad. Está en oposición a lo que yo quiero. Yo no creé al hombre y a la mujer para que hagan este tipo de cosas. No los uní para esto. Entonces, Dios siempre va a insistir en la permanencia, porque no hay otra manera de cumplir el propósito para el cual existe la figura matrimonial, sino es seguir juntos y aprender a vivir juntos y moldear nuestros caracteres para que se favorezca la unidad dentro del matrimonio. Ahora, fíjense que lo que dice Génesis y repite el Señor y Pablo repite, el apóstol Pablo repite en Efesios 5:31, es esto de que el hombre, para unirse a su mujer, debe dejar a su padre y a su madre. Y esto es un tema para muchos. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que yo siempre voy a estar unido a papá y a mamá. Y es un gran enemigo del matrimonio este tipo de pensamiento. Cuando vos te casás, dejás a papá y a mamá. Debés dejarlos. Ya no te comportes como hijo, como hija. Porque si no, no vas a poder ser esposo o esposa. Dejar al padre y a la madre es una parte esencial del matrimonio. ¿Sí? Cuando el esposo o la esposa en un nuevo matrimonio no se mueve completamente fuera de la cobertura de los padres, tanto física como emocionalmente,
invariablemente esto provoca problemas en el matrimonio. Invariablemente, miren, no hay forma de que sea diferente. Cuando los padres están metidos dentro del matrimonio, ese matrimonio funciona mal. A veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hay malas intenciones. No es que papá tiene malas intenciones o mamá nos quiere ver separados y entonces están haciendo cositas ahí para dividirnos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que los padres son una presencia extraña dentro de la unidad matrimonial. Los papás son muy, pero súper importantes para el matrimonio cuando se transforman en buenos consejeros que permiten que los hijos construyan sus vidas a su manera. Pero son un obstáculo muy grande cuando quieren tomar decisiones sobre la vida de esos hijos que ya no viven con ellos, que se fueron a otro lado. Y también, bueno, es un tema esto de vivir con los padres. Tienen que ser muy maduros los padres para entender que aunque mi hijo vive conmigo, él es dueño de sus acciones y yo no debo interferir en la vida de ellos. Está bien, ¿no? Pero bueno, miren, esto da para hacer un libro. O sea, no podemos hablar de todo lo que involucra la intervención de los padres en la vida del matrimonio, pero sí tenemos que entender que la regla de Dios es que para que un matrimonio funcione correctamente, tiene que dejar a papá y a mamá. Tiene que hacerlo. Seguramente, cuando te mires y veas cómo lo has hecho, y si ves que esto no se ha cumplido en tu vida, puedas identificar los problemas que esto de seguir unido a los padres ha generado. Yo te animo a que busques ayuda si la necesitas, ¿sí? Porque hablar de esto nos hace bien y nos orienta en dónde pueden llegar a estar los problemas. Amén, yo te animo a que busques ayuda y consejo. Y para terminar, ¿sí? Quisiera que notemos lo siguiente. La palabra traducida como se unirá a, vieron que el Señor dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este es un término griego, ¿sí? Proscolia. Y literalmente significa de estar pegados, ¿sí? Algo que está pegado a otra cosa. En él se describe una unión permanente e irrompible. Es una descripción acertada del ideal de Dios para el matrimonio. ¿Sí? La unión entre dos personas está unida, está pegada por el amor duradero que se niega a dejar ir al otro. Evidentemente el matrimonio necesita estar pegado y lubricado por el amor del uno por el otro. Y el amor no es lo mismo que el enamoramiento. Y aunque ya estamos terminando y no tenemos tiempo para detenernos en profundizar esta idea, lo que sí debemos comprender es que el amor es una decisión, es el producto de la voluntad de una persona y el enamoramiento es un sentimiento que aparece en algún momento de la vida y que luego puede llegar a desaparecer. Si el matrimonio está sujeto al enamoramiento, va a durar muy poco, pero si está unido por el amor, puede ser para toda la vida, como debe ser. Ahora, yo sé que muchos de nosotros no hemos podido llegar a buen puerto con esto del matrimonio y se nos ha roto en el camino. Muchos están separados, otros están divorciados, otros están en proceso de divorcio. Pero yo no te digo esto para que vos lo uses como un látigo con el que pegarte y con el que sentirte el más pecador del mundo. Cuando nosotros miramos el modelo de Dios, lo hacemos para entender hacia dónde debemos caminar cada vez que emprendemos algo en la vida. La Escritura no solo nos habla del matrimonio, nos habla de la relación con los hijos, nos habla de cómo las cosas deben ser ordenadas en nuestras vidas.
Y saber cuál es el orden correcto también nos ayuda a identificar dónde es que están los problemas o dónde estuvieron los problemas y por qué fracasamos. Y si tenemos la oportunidad de volver a intentar, que lo podamos hacer de la manera correcta, que podamos entender cómo es. ¿Está bien? Hay mucho para hablar y vuelvo a decir, no podemos tocar todo en el tiempo del devocional, pero sí lo que podemos es ofrecer ayuda extra y para eso te animamos a que vos puedas llamarnos, puedas buscarnos, puedas contactarte con nosotros para hablar de este tema. ¿Sí? Yo te voy a mandar un saludo grande, no sin antes dejarte una pregunta, como siempre lo hago, y es esto, ¿no? ¿Cómo contrasta el punto de vista de esta sociedad acerca del matrimonio con el punto de vista bíblico? ¿Y vos, a cuál te adherís? ¿Te gusta cómo el mundo ve el matrimonio? ¿O estás de acuerdo en que el matrimonio debe seguir las reglas de Dios? Bueno, ya nos extendimos bastante. Yo te dejo, ahora sí, sí, mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.